Nadie ama a su jefe. That's what she said. Pero por muy malo que sea el tuyo, alégrate de que nunca te haya hecho comer lenguas de flamenco envenenadas, arrancarle los pelos de las axilas ni chapotear en el pis todo el día. Prepara tu bolsa para vomitar, porque hoy vamos a ver los peores trabajos de la antigua Roma. Desde los que desafían a la muerte en carreras de carrozas hasta el trabajo romano más peligroso estadísticamente, emperador. En las películas el trabajo más famoso y peligroso de la antigua Roma siempre es el de los gladiadores. Sin embargo, aunque libraban feroces batallas contra otros hombres y animales salvajes en el Coliseo, la tasa de mortalidad era menor de lo que se cree. En el siglo I después de Cristo, solo 1 de cada 10 combates de gladiadores acababa con una víctima mortal, y cuando los romanos querían sangre, veían carreras de carrozas. El Circo Máximo era un estadio de carreras en carrozas en Roma con capacidad para más de 150.000 personas, 3 veces la capacidad del Coliseo. En este gigantesco estadio, los aurigas competían en 4 equipos: los verdes, los azules, los blancos y los rojos. Y estos hombres tenían uno de los trabajos más mortíferos de todo el imperio. Las carreras consistían en 7 vueltas alrededor de la arena en pequeñas carrozas personales, tirados por hasta 4 caballos. Los aurigas alcanzaban velocidades de 64 km por hora, y por desgracia la tecnología de los cinturones de seguridad no existía, así que los jinetes tenían que atarse a las riendas para no caerse. Pero las altas velocidades implicaban accidentes frecuentes, y como los aurigas iban atados a los frágiles vehículos de madera, a menudo se veían atrapados en el caos y eran pisoteados, estrangulados y destrozados delante del público. Los accidentes eran tan comunes que tenían su propio nombre: naufragia o naufragios. En algunos juegos había equipos de limpieza in situ para limpiar los espantosos restos. Aún así, los romanos no se veían afectados, y las carreras eran de hecho la forma de entretenimiento más popular de la época. Así que los aurigas debieron ser muy respetados y bien recompensados por arriesgar sus vidas, ¿verdad? Pues no. Si bien los caballos eran muy admirados y bien tratados, los aurigas solían ser de baja cuna, y quienes no destacaban eran vistos como simplemente trabajadores comunes. De hecho, como en la mayoría de los trabajos romanos indeseables que analizaremos hoy, algunos también eran esclavos. Esto nos indica que a pesar de lo populares que eran las carreras de carrozas, los propios atletas eran vistos simplemente como los engranajes que las hacían posibles, en lugar de ser el evento principal. Para colmo, los aficionados a las carrozas romanas eran tan educados y serenos como los aficionados a los deportes modernos. En el año 532 después de Cristo, la mitad de Constantinopla fue destruida durante los disturbios de Nica, iniciados por furiosos aficionados a las carrozas, molestos por la derrota de su equipo. Fueron uno de los disturbios más violentos de la historia, y los atacantes tenían tan poco respeto por los aurigas que también los atacaban con gusto. Así que si eras de baja cuna o esclavo y te obligaban a participar en las carreras de carrozas, tu trabajo era extremadamente peligroso. Y si perdías una carrera, tus supuestos aficionados podían reaccionar con mucha violencia. Eso es mucha presión, y los monumentos han revelado que algunos aurigas tenían tan solo 22 años cuando fueron aniquilados por los caballos. Y yo que pensaba que mi primer trabajo en Walmart era duro. Trabajar en el comercio minorista es una pesadilla, pero prefiero hacer el doble turno el viernes negro que tener que ingerir veneno, que es a lo que se dedicaban estos romanos. En la antigua Roma, el envenenamiento era más común de lo que se cree, y era el arma predilecta para la mayoría de los ataques con motivos políticos. Los primeros informes sobre su uso en Roma datan del año 331 a.C., y miles de personas fueron condenadas a la pena capital por envenenar a otras a lo largo de la historia del imperio. Muchos emperadores romanos incluso tenían sus propios envenenadores, como la infame locusta empleada por el emperador Nerón para eliminar a sus enemigos. Era fácil de conseguir, fácil de colar en una comida e increíblemente difícil de rastrear. Así que, como te puedes imaginar, los romanos adinerados tenían mucho miedo de ser envenenados, lo que llevó a la creación de un nuevo y terrible trabajo, el de catador. Un catador era típicamente un esclavo doméstico cuya función era comer un poco de la comida de su cliente y esperar unos minutos para ver si enfermaba o fallecía. Obviamente este era un trabajo muy peligroso, pero lo bueno era que al menos podían probar exquisiteces romanas gourmet como intestinos de pescado fermentados y lengua de flamenco hervida. Pensándolo bien, espero que esa nunca sea mi última comida.
Para colmo, si un romano adinerado moría inesperadamente o en circunstancias sospechosas, su catador sería inmediatamente el primer sospechoso, ya que sería la única persona capaz de envenenarlo. Por ejemplo, tras la repentina muerte del emperador Claudio por una razón desconocida, a los 63 años, su catador Jaloto fue inicialmente culpado, y se desató el clamor público por su ejecución. Parece bastante injusto, pero curiosamente, cuando Claudio fue sucedido por el emperador Nerón, perdonó a Jaloto inmediatamente. Y sí, es el mismo Nerón antes al que le encantaba usar su venenosa locusta para acabar con sus enemigos. ¿Saben qué? Eso sí que huele a pescado. Y quizá en este caso el catador sí se alió con Nerón y Locusta para vengarse de su terrible jefe. Personalmente no lo culpo. Y hablando de cosas que huelen mal, este próximo trabajo es un auténtico desastre. Pero para comprender completamente lo horrible que fue, primero debemos hablar un poco sobre los baños antiguos. A medida que Roma comenzó a experimentar la expansión urbana alrededor del siglo I a.C., los baños públicos y los lavabos se volvieron cada vez más grandes, complejos y socialmente importantes. Ahora bien, esto último puede sonar un poco extraño. Pero en la antigua Roma, los baños públicos no se parecían en nada a lo que tenemos hoy. No ofrecían privacidad alguna y en lugar de cubículos, los baños eran esencialmente largos bancos con múltiples asientos, donde hasta 50 personas podían defecar juntas a lo largo de una sola columna. Así que se convirtieron en lugares donde podías sentarte y charlar con tus conciudadanos sobre chismes locales mientras todos defecaban. La desnudez parcial y el olor constante eran algo que los romanos simplemente aceptaban del lugar. Pero alguien que no podía ignorar el hedor era el pobre y desafortunado Latrinarius, encargado de limpiar los baños. Primero su trabajo era lavar cada letrina individualmente, una tarea repugnante con un flujo de trabajo interminable. La segunda parte de su trabajo era actuar como ejecutores de la etiqueta social, como un portero de baño que tenía que lidiar con los clientes borrachos, molestos y alborotadores. Era un trabajo importante, pero como debían lidiar con fluidos corporales a diario, eran personas muy marginadas en la sociedad romana. Así que el papel solía asignarse a trabajadores de clase baja o esclavos, y a menudo eran maltratados y abusados por las personas que limpiaban. Pero espera, se pone peor. Observa este antiguo instrumento de higiene que es básicamente un palo con trapos o una esponja en el extremo. Sería comprensible pensar que se trata de una escobilla de baño romana antigua, pero el tersorium era en realidad una herramienta comunitaria para limpiarse el trasero. Así los antiguos romanos se sentaban, tomaban uno de estos y la hacían girar por todo el cuerpo. Luego se la pasaban a su compañero de al lado para que la usara. Además de sus otras tareas, el pobre Latrinarius se encargaba de recoger y manipular esos palitos para excrementos, y tenían que limpiarlos a mano para que sus clientes pudieran reutilizarlos. Así que literalmente tenían que enjuagar trapos y esponjas llenos de excrementos. También lavaban letrinas y lidiaban con una clientela que los trataba tan mal como a los residuos que limpiaban. Pero de alguna manera su trabajo era incluso menos degradante que el de su compañero de trabajo. El recolector de orina. Sí, era el trabajo de una pobre alma el de rondar por los baños y recoger la orina, antes de que entrara en la alcantarilla. Pero ¿por qué harían eso? Bueno, para los romanos la orina era como el ketchup, la usaban para todo. Creían que tenía múltiples beneficios medicinales y algunos la usaban para desinfectar heridas, tratar el acné y aliviar el dolor de garganta. También se usaba como limpiador en las calles de la ciudad, y la gente hacía gárgaras con ella para blanquear los dientes. De hecho, si viajaras en el tiempo a la antigua Roma, creo que el mayor choque cultural sería la cantidad de orina que había en todo, y lo mal que olía el aliento de todos. Aunque estas prácticas eran desagradables, hay evidencia científica que las respalda. Verás, la orina contiene amoníaco, que tiene propiedades blanqueadoras y es excelente para descomponer la suciedad y la grasa. De hecho, muchos de los productos de limpieza que usamos hoy en día todavía tienen hidróxido de amoníaco. Pero estos productos químicos modernos no suelen contener más de un 5 a un 10% de amoníaco, y los fabricantes la obtienen de la tierra, en lugar de orina cruda y sin tratar. Así que, aunque la orina puede blanquear los dientes y ayudar a eliminar la suciedad de la calle, también contiene muchísimas bacterias, así que en realidad no limpia nada. Aún así, los romanos lo desconocían, y el producto era tan codiciado que había mercados enteros de orina que lo vendían por barriles, y el trabajo del vendedor de orina era gestionar este comercio. Lo recogían de los baños y de frascos que colocaban en la calle para que los peatones orinaran en ellos.
Pero como puedes imaginar, recoger cubos de orina todo el día antes de ir al mercado no era un trabajo glamuroso. Era asqueroso, sucio y transportar grandes cantidades de orina era de hecho muy agotador físicamente. Así que el comerciante de orina era en gran medida menospreciado por la mayoría de los romanos. Pero bueno, ¿quiénes son ellos para juzgar? Eran quienes hacían gárgaras con la orina para mantener sus dientes blancos y limpios, y la compraban por galones. ¿Por qué no ahorrar dinero y arreglárselas con su propio suministro? Si había una persona a la que incluso los traficantes de orina miraban con desprecio, era el recaudador de impuestos sobre la orina. Como ya se mencionó, la orina era un negocio bastante rentable, y era solo cuestión de tiempo antes de que el gobierno hiciera una tajada del pastel de los urinarios. Show me, hermano. El emperador Nerón introdujo el efímero Vectigal Urinae o impuesto sobre la orina en algún momento del siglo I después de Cristo, lo que significaba que cada vez que un comerciante de orina vendía orina, el gobierno también recibía una parte del dinero. Con esto, este impuesto era sumamente impopular, ya que era fácil presentarlo como un gobierno romano corrupto que cobraba a la gente por orinar. Eso no sucedió en realidad, pero la historia se extendió rápidamente, y a medida que los recaudadores de impuestos sobre la orina se convirtieron en la imagen misma del impuesto, se enfrentaron al desprecio generalizado del público. El impuesto fue cancelado tras el reinado de Nerón, pero cuando Vespasiano se convirtió en emperador en el año 69 después de Cristo, Roma andaba escasa de fondos, así que revivió la impopular ley. Cuando su hijo Tito le dijo que le parecía repugnante, el emperador, como es bien sabido, olió una moneda de oro y observó que no olía a pesar de provenir de orina. Luego pronunció la ahora famosa frase, "el dinero no huele". En fin, amigo. La implementación del impuesto a la orina financió en gran medida la expansión de la cloaca máxima de Roma, las grandes cloacas, lo que condujo a una mejora drástica de la higiene general y a una gestión eficiente de los residuos. Curiosamente, el repentino desarrollo del alcantarillado romano hizo que el nombre de Vespasiano se asociara con las letrinas públicas de toda Europa. Incluso hoy en día términos como Vespasiennes o Vespasiano se utilizan en Francia e Italia para referirse a los urinarios callejeros. ¿Sabes qué? Hay legados peores. Pero por muy bien empleado que se haya hecho el dinero, no mejoró la reputación del pobre recaudador del impuesto sobre la orina. Aún así, prefiero enfrentarme al desprecio público cobrando el impuesto a la orina, que tener que recoger la orina en persona. Como sabemos, gran parte de esa orina recolectada iba a parar a los romanos para su uso personal, pero algunos de los mayores compradores de orina en Roma eran los bataneros. Su trabajo consistía en lavar, secar y tratar la ropa de sus clientes, como una antigua lavandería individual. Pero sé lo que estás pensando, ¿por qué un limpiador necesitaría comprar orina? Pues la razón es justo la que temes, lavaban la ropa con ella. Los bataneros compraban orina humana y animal a granel debido al alto contenido de amoníaco en los desechos. Como dije antes, el amoníaco de la orina es bastante eficaz para descomponer la grasa y la suciedad, pero los bataneros vaciaban toda la orina comprada directamente en una gran tina o cubo, creando el cóctel más repugnante del mundo. Luego tiraban todas las telas en el cubo, se ponían una falda y pisoteaban la ropa hasta que la empapaban. Si tan solo hubiera existido internet en aquella época, cierta persona habría pagado una suscripción mensual para ver eso. Si el trabajo no te parece lo suficientemente asqueroso, no te preocupes, la cosa empeora. Verás, las prendas blancas solían tratarse con azufre para evitar manchas. Ya sabes, ese químico que huele a huevo. Esto significaba que además de los charcos de orina, el negocio de un batanero tenía un reconocible olor a flatulencia. Imagínate llegar a casa después de un largo día en el almacén de flatulencia y orina. Y luego no pienses más, porque evidencia arqueológica reciente sugiere que los negocios de los bataneros también eran sus hogares. Así es, algunos bataneros comían, dormían y vivían en el edificio en sí. Lo bueno es que probablemente te acostumbrarías al olor. Pero ¿cómo crees que veían estas condiciones de vida los demás miembros de la sociedad romana? ¿Lo adivinaste? A pesar de prestar un servicio esencial que todos usaban, los bataneros eran ampliamente menospreciados. Sí, eso es tristemente predecible a estas alturas. Pero por otro lado, ¿invitarías a alguien empapado de orina a tu parrillada? Hablando de empaparse, es hora de que dejemos atrás el tema de la orina y hablemos de otro trabajador romano encargado de chapotear. Los remeros de galeras trabajaron en diferentes barcos a lo largo de la historia romana, incluyendo el trireme, el birreme y el quinquerreme gigante. Pero su trabajo seguía siendo el mismo, usar gruesos y pesados remos para mover las galeras gigantes por el agua.
Como puedes imaginar, este trabajo era enormemente exigente y se realizaba en espacios calurosos y estrechos. Los quinquerremes se construían con 5 remeros por cada remo, y como usaban más de 20 pares de remos para cortar el agua, contenían a más de 300 remeros apretados durante una travesía. Estos remeros se colocaban en varios niveles, y a los más experimentados a veces se les permitía el lujo de remar en la cubierta superior. Pero aunque disfrutaban de un poco de aire fresco, el trabajo seguía siendo increíblemente exigente, y en las tormentas era más una odisea que una bendición. Y no olvidemos que estos remeros trabajaban en buques de guerra, así que a menudo tenían que operar en combates navales donde corrían el riesgo constante de hundirse y ahogarse. Por si el trabajo no fuera ya suficientemente estresante, los descansos eran escasos, y parece que los remeros sobrevivían principalmente a base de pan y rara vez carne salada. Ahora bien, contrariamente a la creencia popular, la mayoría de los remeros de galeras romanos no eran esclavos, ya que los romanos necesitaban que sus remeros estuvieran bien entrenados, fueran fuertes y leales durante las batallas navales. Aún así, la mayoría de los remeros estaban solo unos pocos peldaños por encima de los esclavos en la escala social romana, y muchos de ellos no eran ciudadanos romanos legales. En cambio, a menudo eran reclutados de otros territorios que Roma había conquistado, y se les prometía la ciudadanía plena al jubilarse. No se sabe con certeza cuánto duraba la guerra de un remero, pero obtener la ciudadanía romana mediante el servicio militar solía llevar entre 16 y 20 años. Mucho tiempo para trabajar en esas condiciones. Además, al igual que los legionarios romanos, a los remeros no se les permitía casarse durante el servicio. Así que durante su servicio, estos remeros estaban exhaustos, sin amor y sin la protección de las leyes romanas, lo que significaba que sus superiores podían tratarlos como quisieran. ¿Lo imaginas? Un imperio poderoso que dependía del trabajo de personas que no estaban protegidas por sus leyes. Me alegra que eso ya no ocurra. Cruzar el océano en una cocina estrecha y sofocante suena horrible, pero prefiero estar cubierto de mi propio sudor que el de los demás, a juzgar por esta herramienta llamada estrígilo. ¿A qué crees que se dedicaba? ¿Quizás a la agricultura o a una cirugía rudimentaria? No y no. Pero si decías raspaban el sudor y la grasa asquerosa de la espalda de sus clientes, pues así es. Y también, ¿cómo lo adivinaste? Los estrígilos raspaban la espalda y las extremidades de los ávidos apestosos para limpiarlos. Algo así como una escobilla de goma antigua. Frotar a una persona como si fuera una ventana es bastante asqueroso, pero en defensa de los romanos, esta era una forma común de limpiarse antes de la introducción de los jabones grasos, y otras sociedades antiguas también usaban estrígilos. Solo mira esta antigua estatua griega de una atleta rascándose la espalda. ¿Dónde está el tuyo? Bueno, los estrígilos solían estar diseñados para usarse en uno mismo, pero los ricos y la élite de Roma eran demasiado perezosos para frotarse el cuerpo, y ahí es donde entraban en juego los estrígilos. Antes de comenzar el raspado, masajeaban a sus clientes con aceites que atrapaban cualquier arenilla o suciedad de la piel, lo que hacía que el raspado fuera más efectivo. Se encargaban de limpiar a todo tipo de personas adineradas, pero son más famosos por ser los principales limpiadores de los gladiadores. En la antigua Roma, la limpieza era símbolo de refinamiento y civilidad, e incluso los guerreros más rudos no querían que los vieran sucios. Por eso, las estrellas más populares a veces tenían su propio estrígilo especialmente decorado, que sus estrígilos personales usaban para limpiarlos después de las batallas. Como puedes imaginar, después de luchar en la arena, los gladiadores estaban bastante sucios, así que los estrígilos tenían que raspar el sudor, la mugre, la sangre y las vísceras de su patrón. La evidencia sugiere que esta práctica se consideraba algo ritualista, como una especie de limpieza corporal tras una batalla violenta. Sin embargo, es importante recordar que, incluso si eras uno personal de un gladiador popular, el trabajo no era nada glamuroso. El rol solía asignarse a los esclavos y trabajar con fluidos corporales hacía que la gente te considerara un individuo sucio, que se colocaba automáticamente en los peldaños más bajos de la sociedad. Eso parece injusto. ¿Qué pasó con eso de tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya? Pero al menos no tenían que sufrir solos, porque no eran los únicos encargados de mantener la higiene de la élite de forma horrible. Los romanos no solo querían estar limpios, sino también suaves, y existía toda una profesión dedicada a depilarse el vello corporal. Los alípilos trabajaban en los baños y usaban pinzas y cremas para eliminar el vello no deseado de las axilas y la parte inferior del cuerpo de hombres y mujeres. Conocer de cerca todo ese olor corporal antiguo es asqueroso. Y quizá te preguntes por qué los romanos se preocupaban tanto por el vello corporal. La respuesta de nuevo se reduce a las normas de higiene y a las normas culturales olvidadas. En la antigua Roma, la falta de vello se consideraba un signo de refinamiento y civilidad,
ya que antes de la era de las afeitadoras eléctricas, eliminar el vello requería tiempo y dinero, lo que te distinguía de un plebeyo peludo o un bárbaro. Vaya, palabras mayores para un grupo de gárgaras con orina. En cualquier caso, tener las axilas sin vello estaba muy de moda, y también era una forma de combatir el olor corporal, ya que el sudor se adhiere al vello y hace que tu olor desagradable te siga a todas partes. Esto significa que la clientela típica de la Lípilo no solo era apestosa, sino también adinerada y muy exigente, lo que hacía que el trabajo fuera bastante estresante. Depilarse de forma rápida e indolora era la clave, y te jugabas la reputación con cada vello que arrancabas. Y recuerda que usaban pinzas romanas rudimentarias como estas, así que arrancarlas sin dolor no era fácil. Lo bueno era que si eras habilidoso y tenías un flujo constante de clientes, podías ganarte la vida decentemente como alípilo, a menos que fueras un esclavo obligado por su dueño, lo cual por desgracia era bastante común. I hate the Romans as much as anybody. Aún así, si pensabas que trabajar con gente maloliente era malo, imagina trabajar en espacios reducidos con el hedor de los restos animales. El cuero era muy apreciado en la antigua Roma, ya que se usaba en todo: ropas, riendas de caballo y tiendas de campaña. Por si no lo sabías, el proceso de creación del cuero implica tratar la piel de los animales con taninos, un compuesto químico que se encuentra en muchísimas plantas, incluyendo la corteza de los robles. Los taninos se unen a las fibras de colágeno de la piel, y cuando una piel se curte de esta manera y luego se seca, la hace más resistente a la descomposición bacteriana, menos soluble en agua y mucho más dura. Esto crea el cuero que todos conocemos y amamos. Pero otra curiosidad sobre los taninos es que huelen mal y llenaban las curtidurías romanas de un fuerte olor a humedad. Ahora bien, ¿puedes adivinar el otro ingrediente secreto que usaban los curtidores romanos para tratar su cuero? Exacto, era orina. Here we go again. Vaya, ¿qué les pasa a los romanos con la orina? Bueno, se usaban en las pieles antes que los taninos, ya que el amoníaco descomponía la grasa del animal y hacía la piel más suave y fácil de trabajar. En resumen, las curtidurías estaban llenas de cadáveres de animales en descomposición, barriles de orina y taninos penetrantes, lo que básicamente significaban que estaban completamente engordadas. Los curtidores tenían que ensuciarse las manos con todas estas sustancias apestosas, y sin duda tenían uno de los trabajos más apestosos de la antigua Roma. Por esta razón, las curtidurías en Roma debían estar legalmente ubicadas hacia el extremo oeste de la ciudad, justo en las afueras, para que los vientos del oeste más comunes en la ciudad alejaran los olores del centro. Curiosamente, al igual que el calendario moderno y el hormigón, esta es una idea romana que aún utilizamos hoy en día, y se ha observado que a lo largo de la historia, el extremo oeste de las ciudades suele ser más pobre, y donde se encuentran los negocios más apestosos. Como ya hemos comentado, la higiene personal y el olor eran fundamentales en la sociedad romana. Eso significaba que mientras todos necesitaban cuero, los curtidores eran relegados a las afueras de las ciudades del imperio y marginados por ser apestosos y sucios. Además del estigma social, los curtidores también solían trabajar con contaminantes y agua estancada, lo que les provocaba problemas pulmonares y cutáneos en la edad adulta. Además, la evidencia arqueológica recuperada de una necrópolis cercana a una curtiduría romana muestra que los trabajadores presentaban signos de trauma, indicativos de un trabajo pesado y agotador. Así que el trabajo arruinaba la postura, los pulmones y la posición social. Pero bueno, al menos se conseguía un suministro ilimitado de cuero. Puede parecer un pésimo premio de consolación, pero otros roles romanos no ofrecían ninguna ventaja. Y uno de los trabajadores más miserables y abusivos de la humanidad pertenecía a los operari de Roma, o mineros. Los romanos tenían un gran apetito por diversos metales, desde el oro de sus joyas hasta el plomo de sus monedas, pipas y copas. Así que establecieron minas por todo su territorio, desde Túnez hasta Britania. Eran increíblemente importantes para el imperio, pero las condiciones de los mineros eran famosamente terribles. En primer lugar, nadie se ofrecía voluntario para trabajar en las minas, así que todos los mineros eran esclavos o criminales condenados a trabajar en ellas como castigo. Esto significaba que los mineros carecían de desechos, lo que permitía a los romanos someterlos a condiciones laborales terribles. Trabajaban en túneles casi oscuros, rodeados de rocas escarpadas y caídas sin señalizar hacia profundas cavernas. Si bien sí contaban con lámparas, estas eran rudimentarias, frágiles y se alimentaban de petróleo, lo que los convertía en un riesgo constante de incendio. La falta de desechos de los mineros también permitió a los romanos experimentar con métodos de minería increíblemente peligrosos, como la ignición, que consistía en calentar rápidamente las rocas con fuego antes de dejarlas enfriar. Esto provocaba la aparición de fracturas en la roca,
lo que facilitaba la excavación. Pero los mineros tenían que encender las hogueras en túneles cerrados sin equipo de protección, así que a menudo terminaban con quemaduras terribles, y el humo resultante asfixiaba regularmente a todos los mineros de los alrededores. Sin embargo, métodos como este eran necesarios, ya que las herramientas que se les daban a los mineros a menudo eran rudimentarias y propensas a romperse, lo que haría su trabajo casi imposible si la roca no se debilitaba primero. Pero el fuego no era el único peligro, y los mineros también tenían que luchar a menudo contra las inundaciones. Las minas estaban mal equipadas para lidiar con ráfagas repentinas de fuertes lluvias, y ahogarse trágicamente en una mezcla salobre de agua y lodo en las profundidades de un pozo era un destino nauseabundo y común. Se estima que alrededor del 12% de todos los mineros morían anualmente, y con eso en mente creo que es prudente mencionar que sí, Roma empleaba a niños mineros. Es tan oscuro que ni siquiera voy a bromear sobre que fueran mineros menores. Como mencioné antes, los mineros también tenían la tarea de extraer sustancias peligrosas como el plomo, un metal neurotóxico, y el asbesto, un mineral natural y resistente al calor. Ahora sabemos que la exposición al plomo puede causar coma, convulsiones y la muerte, y las fibras de asbesto se acumulan en los pulmones y provocan cáncer. Pero los romanos desconocían su peligrosidad, así que tanto los mineros adultos como los niños los destrozaban con sus picos, y la exposición podía causarles enfermedades mortales. A pesar de combatir incendios, inundaciones y toxinas, los mineros no podían descansar ni un minuto. Si disminuían la velocidad, los azotaban, y cualquiera que se considerara demasiado débil o improductivo podría ser reasignado a luchar en la arena de gladiadores, donde casi con toda seguridad sería tratado como carne de cañón. Todo esto convertía la condena a las minas en uno de los peores destinos de la antigua Roma, y el erudito romano Diodoro Sículo escribió la famosa frase de que para los mineros el futuro siempre será más terrible que el presente, y por lo tanto la muerte les parece más deseable que la vida. ¡Rayos, Diodoro! ¿Cómo voy a superar esto? Bueno, aunque la minería fuera el peor trabajo para un romano, había un puesto en el imperio aún más peligroso: el de emperador. Bueno, ya sé lo que estás pensando. ¿Cómo puede ser un mal trabajo? ¿No se limitaban a comer uvas y a mandar a la gente todo el día? Bueno, aunque el inmenso poder del puesto habría sido asombroso, también conllevaba un gran peligro. Entre el 31 y el 476 a.C., el Imperio Romano tuvo entre 70 y 77 emperadores legítimos, según el historiador al que le preguntes, e increíblemente 33 de ellos fueron relevados violentamente de su cargo. Claro, si sabes a qué me refiero. Para poner esto en perspectiva, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la profesión más peligrosa en Estados Unidos es la tala de árboles, con una tasa de mortalidad laboral de 97.6 por cada 100.000 trabajadores. Es decir, tienes un 0.097% de posibilidad de morir en el trabajo. En cambio, si fueras un emperador romano, tendrías un 47% de posibilidad de ser eliminado por rivales políticos. Estos ataques solían ocurrir en rápida sucesión. En el año 193 a.C., Roma vio a nacer a 3 emperadores. Tras el violento derrocamiento de 2 de ellos, Pertinax y Didio Juliano, menos de 100 días después de asumir el trono. Como era de esperar, muchos de estos emperadores fueron envenenados, pero increíblemente 13 de estos ataques fueron perpetrados por la Guardia Pretoriana, la seguridad personal del emperador. Si bien la Guardia Pretoriana se creó técnicamente para proteger al emperador, en realidad operaba más como una banda a la que éste le pagaba dinero por su protección. Estaban altamente entrenados, fuertemente militarizados y eran famosos por su avaricia. Se convirtió en tradición que cuando un nuevo emperador asumía el trono, su primer acto fuera colmar de regalos a la Guardia Pretoriana. Pero muchos de los emperadores a los que la Guardia atacó, según se dice, ofrecieron regalos de muy mala calidad en su coronación, lo que probablemente condujo a la traición. ¡Qué niños mimados! Además, si eras un político prometedor, era facilísimo decirle a la Guardia Pretoriana: si yo estuviera al mando, los trataría muchísimo mejor, y simplemente esperar a ver qué pasaba. Esto funcionaba porque durante mucho tiempo, Roma no tuvo leyes de sucesión codificadas. Si conseguías que el Senado te confirmara, te convertías automáticamente en emperador. Y si la Guardia Pretoriana estaba de tu lado, todos tenían miedo de decir que no. Eso sí, no olvides pagarles a tus guardias su salario de protección, o mejor dicho, su vacuna. ¿Cuál de estos trabajos antiguos te pareció el peor? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.